Hablamos del caso de las prejubilaciones de Caja Segovia. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la 8 Televisión, a Enfoque de Actualidad. Hoy hablamos del caso de las prejubilaciones de Caja Segovia. La juez del número 2 y lo mercantil, Silvia Conde García, dictó un auto para la apertura de juicio oral contra 3 exmiembros del Comité de Retribuciones y 3 exdirectivos de Caja Segovia por delitos de apropiación indebida y administración desleal, para quienes las acusaciones piden entre 9 y 3 años de prisión, según los casos. Además de cuantiosas fianzas, la juez también ve indicios de responsabilidad civil a título lucrativo en otros 5 exdirectivos de la entidad de ahorro y de la compañía Caser también. Derivada de la posición de la Audiencia Provincial, el caso no solo ha sido archivado, como ha pedido el fiscal y el anterior titular del juzgado, sino que se colocará en el banquillo a los responsables de la conocida popularmente como La Caja, la fundación heredera de la entidad, destinataria de las posibles indemnizaciones si hay condena en cuanto a devolución de las cantidades cobradas, figura como acusación particular. Por eso hablaremos hoy con su presidente, Javier Reguera, a quien también preguntaremos, por cierto, por la posible opacidad en el acuerdo con Bankia en el caso del Torreón. Pero antes vamos a la primera parte de con este bloque de la información y sobre todo con los datos. Buenas noches, Daniel Martín. Muy buenas noches, Aurelio. Buenas noches a todos los espectadores. Vamos a ver cómo ha sido esta historia del caso de las prejubilaciones. Un pequeño resumen, porque se ha escrito y mucho desde el año 2011, que es cuando se conoció que esas prejubilaciones millonarias pues habían sido cobradas en parte por esos directivos de Caja Segovia. Han sido casi 6 años y medio de muchos procesos judiciales. El caso ha estado archivado. Finalmente, la semana pasada se emitía ese auto con la apertura del juicio oral. Veremos a ver por qué todavía este caso judicial tiene una larga trayectoria. Vamos a ver un pequeño resumen de este caso de las prejubilaciones. Un documento anónimo recibido en la sede de Unión, Progreso y Democracia en plena campaña de las elecciones generales de 2011 fue el inicio de las investigaciones que ahora han desembocado en el juicio oral por las prejubilaciones. En noviembre de ese año, Izquierda Unida presentaba una denuncia al TSJ denunciando las retribuciones de los directivos de Caja Segovia. Ese mismo mes, UPyD denuncia a la Fiscalía el cobro de 30 millones de euros por parte de los directivos, destacando 12 de ellos para Manuel Escribano, exdirector general. El 26 de noviembre de ese año se admite a trámite la denuncia presentada. Un año después, el 27 de octubre de 2012, hay una gran manifestación con 1 millar de personas clamando contra el expolio de Caja Segovia. Pocas semanas antes había salido a la luz que el Consejo de Administración había aprobado hipotecar el Torreón de Lozoya y varios inmuebles más con propiedades de la entidad para hacer frente a la deuda tributaria de 6,8 millones de euros. Un año más tarde, en noviembre de 2013, se imputa a los exdirectivos que deberían declarar en el juzgado. Ya se había hecho vox populi los viajes de los consejeros a ciudades como París, Moscú o Florencia, denunciados también por parte de UPyD. Una citación que se produce en los primeros días del 2014. La acusación denuncia que autorizaron un fondo de 34 millones de euros pese a la situación de la entidad. La defensa aseguraba que era absolutamente insostenible que pudiese haber administración fraudulenta. Este es un pequeño resumen de las declaraciones de abogados ya encausados durante esas citas. ¿Qué tipo de retribuciones tenían? Si había o no había regalos, dádivas, otras cuestiones. Se han limitado a responder al Ministerio Fiscal y por lo tanto no hemos tenido oportunidad de plantear muchas cuestiones que queríamos hacer. Seguimos la línea de una perfecta compatibilidad entre todas ellas. Existe un problema que es real en Segovia. Este asunto que se debe archivar porque lo único que se ha hecho ha sido cumplir la estricta legalidad. Mi abogado es persona de mi entera confianza
y prefería preparar el tema con él y con una persona, pues anteriormente 2010. El tema de prejubilaciones existe en la Caja desde mucho antes. Si hay o no culpables de algo es lo que se está pretendiendo determinar en todo esto, pero sí que es verdad que hay muchas cuestiones que aclarar y que de una manera indirecta sí hay indicios como para pensar que hay irregularidades que tengan relevancia penal. ¿En qué beneficiaba a la Caja estas millonarias prejubilaciones, pensiones y estos acuerdos que se adoptaron? Creo que las dos declaraciones de hoy han sido mucho más esclarecedoras, si cabe, que las de ayer. En primer lugar, por instrumentalizar a la Administración de Justicia en la búsqueda de no sé qué fines. Que es curioso porque después se olvida contrastar con la realidad de las cosas, que es la desaparición de la Caja con una deuda bastante importante, ¿no?, de la Fundación. Las investigaciones se estancan en el año 2015 debido al traslado del magistrado Jesús Marín a la Audiencia Provincial. En noviembre de 2016 se dictaba un auto que ordenaba el archivo de las investigaciones que seguían en ese juzgado por las altas retribuciones y prejubilaciones que se fijaron para exdirectivos de Caja Segovia. La audiencia decidió revocar aquella decisión de cerrar el caso tras conocerse la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que enjuició prejubilaciones de los directivos de Novacaixa Galicia. Finalmente es en marzo de 2017 cuando se emite un nuevo auto de imputación a través del cual se dispone la continuación del procedimiento hacia la siguiente fase procesal, que es la apertura de juicio oral. En marzo pasado, el abogado Luis Rodríguez Ramos, que defiende a 4 de los exdirectivos, aseguraba en Enfoque de Actualidad que las prejubilaciones no eran ilegales y que habían generado envidia, aunque aseguraba que la justicia les inclina de una manera irreflexiva a satisfacer las expectativas que tienen los ciudadanos que han leído una serie de noticias. Esta justicia bizca, que con un ojo mira la ley y con el otro puede estar mirando los medios de comunicación, desde luego que es inquietante. Llama la atención el posicionamiento de la Fiscalía que dirige Antonio Silva, que ha defendido en todo momento el archivo del caso al considerar que no hay concurrencia de elementos objetivos ni subjetivos. Es un tema la Caja con toda su gran problemática y la defectuosísima acción que se hizo dentro de ella por parte de sus directivos, todo hay que decirlo, pero que esa defectuosa actuación es penalmente valorable, sí o no, ahí es donde está el tema. Una postura que ha criticado también Izquierda Unida, que sigue como acusación popular en este caso. Pero aquí vemos una vez más pues la diferencia de criterio que hay con los delincuentes, por decirlo comunes, y con los delincuentes que no están habituados a pasar por los banquillos, normalmente procedentes de delitos económicos de esta cuantía, con los que, en este caso concreto, el Ministerio Fiscal no ha tenido la suficiente sensibilidad para ver que hay 2 delitos de apropiación indebida y de administración desleal. También centrados en Segovia, que abandonó la acusación del caso iniciada por UPyD, ha seguido denunciando el proceso y el archivo en su momento del caso. Pedimos que se tomen medidas cautelares. ¿Por qué? Porque hay cuantías que por llegar ya a la edad de jubilación están a punto de cobrarse. Si se toman medidas cautelares, esas cuantías no se cobrarían por ninguno de los exdirectivos de Caja Segovia. Con lo cual creo que es súper importante que desde ya se tomen medidas cautelares y el dinero se quede parado hasta que un juez decida y son inocentes o culpables, y en función de eso pues decida qué hacer con el dinero. Si seguimos dando dinero a los exdirectivos, luego va a ser mucho más difícil de recuperar. El auto emitido el pasado jueves por la jueza Silvia Conde, magistrada del Juzgado número 2 y Mercantil de Segovia, solicitaba la apertura del juicio oral dirigida al expresidente de Caja Segovia, Tirano Soto, el vicepresidente Manuel Agudíez, Elena García, vicepresidenta segunda del Consejo de Administración, el director general Manuel Escribano, Antonio Tapia, secretario general de la entidad, y Enrique Quintanilla, director de Recursos Humanos. Para ellos pide una fianza de 24 millones de euros por apropiación indebida y administración desleal. También se requiere a la aseguradora Caser un total de 18 millones de euros como responsable civil. Además, otros 5 exconsejeros deberán abonar a título lucrativo otros 8 millones de euros en total. Todos ellos deberán entregar esas cantidades en un plazo de 5 días desde esa notificación del auto o serían embargados sus bienes. Tanto Izquierda Unida como Centrados en Segovia han pedido justicia para que se resuelva un caso muy oscuro. Si se manipularon las condiciones para cobrar las prejubilaciones millonarias y si en todo caso estaba en condiciones económicas Caja Segovia de poder hacer frente a estos pagos. Que todas las cantidades percibidas hasta el momento se van a depositar como fianza, sumando un total de 51,6 millones de euros, con lo cual era el objetivo que perseguíamos. Pidiendo para ellos penas de cárcel que van desde los 6 a los 9
9 años por delitos de apropiación indebida y malversación pública. Ambos, además, esperan que la Fundación Caja Segovia se mantenga como acusación particular en este tema. Y si el caso de las prejubilaciones está vivo, con ese auto de la juez del número 2 y de lo mercantil, sí que ha languidecido el proceso relacionado con la hipoteca del Torreón de Lozoya después del acuerdo entre la Fundación de Caja Segovia y Bankia, por el cual intercambian las propiedades, las dos últimas plantas del edificio actual de Bankia, que eran propiedad de la Fundación, pasan al banco a cambio de la retirada de la hipoteca del Torreón de Lozoya. Decae la acusación particular de la Fundación, aunque la Fundación anuncia que sí que pedirá responsabilidades civiles, pero ya decae en el ámbito de lo penal. Vamos a conocer esta historia también, que bueno, también llamó mucho la atención, no solo este tema de las prejubilaciones, sino también el del Torreón de Lozoya, por ser el emblema de la antigua obra social y cultural de la Caja de Ahorros. Vamos a conocer, Daniel, si te parece, la historia del caso Torreón. Torreón, que se hipoteca en el año 2011 y el proceso judicial inicia un año después. Justo en el 2012 son 6,8 millones de euros esa hipoteca que pesaba sobre el Torreón y que se levantaba el pasado verano cuando se cumplía el plazo para comenzar ya a pagar esos primeros plazos, 1,4 millones de euros que la Fundación no tenía en cuenta y que no iba a poder pagar. Se llegaba a un acuerdo que el 27 de julio se escenificaba con una fotografía, y ese acuerdo entre Bankia y la Fundación pues también ha tenido ese reparto de inmuebles, pero principalmente que la sede de la Avenida del Acueducto se lo queda la entidad bancaria, mientras que la Fundación pues se recoge, podríamos decir, en el Torreón de Lozoya. Vamos a conocer también un resumen de este caso. Fue en el año 2011 cuando los exconsejeros decidieron hipotecar el Torreón y llevar a cabo el pago de las deudas del asturiano Navicoas con un préstamo de 6,8 millones de euros con el aval de la hipoteca sobre el Torreón de Lozoya. El expediente del caso Navicoas, instruido por el juzgado número 5 de Segovia, iniciaba su recorrido judicial en el año 2012. Un caso instruido por el magistrado Jesús Martínez Puras. En este caso, Izquierda Unida y Centrados en Segovia se personaban como acusación popular, estando la Fundación Caja Segovia como acusación particular. Un largo recorrido que nos conduce a este último año y medio, cuando se ha registrado un mayor movimiento. En junio de 2016 la Fiscalía indicaba que no veía delito en la suscripción del crédito que hipotecó el Torreón de Lozoya y que no acusaría al Consejo de Administración que tomó aquella decisión. En un escrito presentado el 27 de junio de 2016 pedía el sobreseimiento provisional de las diligencias que llevaba el juzgado número 5. Aseguraban que no quedaba acreditada la comisión del delito de administración desleal y por eso pedía el sobreseimiento de las actuaciones en el caso del Torreón. Era la conclusión de la fiscal Pilar Lajo, refrendada por la Junta de Fiscales de Segovia, que no acusaría al Consejo de Administración que hipotecó el inmueble para pagar una deuda tributaria. Discutiremos el momento temporal en que se hizo, discutiremos la configuración de Caja Segovia, discutiremos la entidad personal de los componentes del Consejo, discutiremos muchas cosas. Pero aquí lo que se trata es de ver si la actuación de estos señores es ilícita, penal o no. La fiscal ha considerado que no. Estimaba que los consejeros no actuaron en beneficio propio ni de forma desleal. No estamos aquí analizando ni valorando jurídicamente ni penalmente la actuación previa a esto, sino lo que se está aquí valorando y lo que se hace en este informe nuestro es valorar lo que propiamente es la constitución hipotecaria o la garantía hipotecaria del Torreón. Silva también indicaba que entendía que no había responsabilidad de Bankia a título lucrativo, una hipoteca cuya carencia se cumplía en junio de 2017, pero antes, en diciembre, el presidente de la Fundación aseguraba que faltaba por amortizar los intereses y que a partir de esa fecha habría que comenzar a pagar el crédito, 1,4 millones de euros, una cifra inasumible. Estamos teniendo dificultades de comunicación, es decir, estamos intentando iniciar una negociación en serio y bueno, estamos hablando con personas de Bankia, pero hasta el momento no hemos entrado a fondo en el asunto y es una cosa perentoria. En mayo de 2017 la audiencia desimputaba a Fernando Tapias, antiguo director de la Caja, como autor de un delito de administración desleal. Parecía que el resto de los 12 consejeros estaban más cerca de sentarse en el banquillo, ya que la audiencia emitía un auto en el que veía indicios de administración desleal, no admitiendo la exención de responsabilidad que pedían los encausados.
Izquierda Unida solicitaba responsabilidades políticas por este caso al confirmarse su imputación. Consideraban que el auto de la Audiencia Provincial era bastante conciso y dejaba pocas posibilidades a los procesados, para los que pedían la pena superior hasta 8 años de prisión y los costes de cancelación del préstamo. Todos los que hasta ahora han sido procesados, si no tienen algo que decir nuevo, aparte de lo que han dicho hasta ahora en sede judicial y en su defensa, pues creo que tienen muy fácil pues una condena si acaso no llegan a una conformidad con las acusaciones o el Ministerio Fiscal. El 15 de junio de 2017 se anunciaba que el Torreón de Lozoya quedaba libre de la hipoteca tras levantarse las cargas que pesaban sobre él. Era fruto de un principio de acuerdo entre Bankia y la Fundación Caja Segovia, por lo que esta última no debería hacer frente al pago de los 6,8 millones de euros de la hipoteca. Además, el patronato de la Fundación aseguraba que iba a presentar recurso mediante vía civil, desestimando la vía penal contra los exconsejeros. El asunto del crédito hipotecario pues era un asunto del ser o no ser de la Fundación, es decir, la Fundación con el crédito hipotecario que tenía pendiente era imposible que fuera viable nunca, es decir, estaba abocada. Un acuerdo que levantaba el cargo sobre el Torreón en un intercambio de cromos entre la Fundación y la entidad de Bankia. Igual el año que viene estábamos celebrando el juicio oral, y la Fundación ya tenía que hacer frente a 1 millón, al pago de una de las en primer plazo, que era 1 millón y pico de euros. Izquierda Unida denunciaba al conocer la noticia que no debería archivarse el tema y esperaba que la Fundación no se retirase como acusación particular. El 20 de julio la Fiscalía archivaba el caso Navicoas y 5 días después era Izquierda Unida quien presentaba un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Primera Instancia Instrucción número 5 de Segovia. La formación insistía en que no había argumentos legales que justificasen la retirada de la acusación particular y el Ministerio Fiscal del caso Navicoas. Esos motivos tasados para el sobreseimiento libre y luego para el provisional no recogen en ningún caso que pueda ser motivo para retirar estas acusaciones, para pedir el sobreseimiento, que se ha alcanzado un convenio, un acuerdo con los acusados. Los motivos son otros, y es que no exista delito y que no existan los hechos. Defendían que la acusación popular era suficiente, justificando el interés colectivo al tratarse de bienes patrimoniales de la ciudad. También desde Centrados en Segovia seguían denunciando públicamente la situación. El 27 de julio se sellaba el acuerdo entre Bankia y la Fundación, y en los últimos meses la polémica se centraba en el Ayuntamiento de Segovia, donde los grupos de la oposición pedían que el patrono del Ayuntamiento, Andrés Torquemada, solicitara el informe del correspondiente acuerdo. El pasado 12 de enero, Izquierda Unida presentaba el recurso de casación ante el Tribunal Supremo por el caso de la hipoteca. Y aquí indudablemente sí que hay indicios de delito, y así se recogió en el auto de procesamiento que dictó en su día el Juzgado de Instrucción y que fue ratificado por la Audiencia Provincial. Entonces, la simple y llana falta de acusación por un motivo que no es recogido en la ley, como es el haber llegado a un acuerdo con los acusados, entendemos que no es suficiente, y por eso esperamos que el Tribunal Supremo primero admita la admisibilidad, el interés casacional del recurso, y que posteriormente haya un pronunciamiento sobre el fondo que no sea favorable. El recurso pretendía la revisión del auto de la Audiencia Provincial que ratificaba el sobreseimiento libre del caso del Torreón de Lozoya. Lo que ha quedado claro es que con este archivo, bueno, pues respira la Fundación Caja Segovia, que tenía pendiente de pago ya el año que viene más de 1 millón de euros, con un presupuesto que no alcanza, por supuesto, esa cifra. Este año la superará un poco, ahora lo hablaremos, por unas obras que se van a llevar a cabo. Vamos a conocer cuál es la actividad que está desarrollando en este momento quien hereda la obra social y cultural de Caja Segovia, que en su momento quien facilitó esa fusión fría entre varias entidades de ahorro, encabezada por Caja Madrid y por su presidente Rodrigo Rato, que se convirtió en Bankia. Se las veían muy felices porque con un 2% pensaban que iban a tener una buena cantidad todos los años para dedicarla a la obra social y cultural, y luego al final quebró Bankia y no hubo absolutamente un euro para esta obra social y cultural, que apenas puede ir administrando el patrimonio y con lo que recauda puede ir haciendo pequeñas inversiones y destinarlo a pequeñas obras sociales y culturales. Cuéntanos, Daniel, en la última parte de este bloque ya,
¿Qué actividad tiene en este momento la Fundación Caja Segovia? Vamos a poner primero en valor esos inmuebles con los que se quedaba la Fundación Caja Segovia tras ese acuerdo con Bankia, y también conoceremos las actividades con esa nueva sala de cine en la Bajada del Carmen que lleva en marcha ya unos meses, o el futuro Museo del Torreón que esperan que vea la luz en este 2018. El 27 de julio se producía este momento que ven. Es una foto facilitada a los medios del acuerdo entre la Fundación con Bankia para liberar la hipoteca del Torreón. A partir de ahí, la Fundación Caja Segovia cedía a la entidad bancaria su participación en el edificio que ambos compartían en la Avenida del Acueducto y donde está la sede de la entidad financiera. Una cesión de la participación en el edificio que equivalía al 28% y estaba valorada en 1,5 millones de euros, según el último informe de TINSA. De esta forma, el edificio donde está la sede de la Territorial de Castilla y León de la entidad financiera pasaba a ser propiedad al 100% del banco. La fundación se establecía en el Torreón, que pasaba a ser de su propiedad sin cargas, además de recibir otros 5 activos de elevado valor económico y estratégico para el desarrollo de la actividad de la Fundación Caja Segovia, ubicados en diferentes puntos de la capital. Un mes antes, en junio, la Fundación trabajaba en abrir un nuevo espacio museístico en el Torreón de Lozoya, sacando a la luz un tercio de las 3.396 obras de arte de su propiedad. Uno de los fuertes de la colección de la Caja es precisamente el arte contemporáneo segoviano. Todas las adquisiciones de la Caja, digamos, no se compraron con un carácter de coleccionista, sino que, bueno, pues había lógicamente un componente de heterogeneidad muy grande. Ese será uno de los atractivos de este proyecto, con importancia para el paisaje, las acuarelas de Pepe Pérez de Castro, una colección de casi medio millar de monedas salidas de la ceca segoviana, pero también fotografías de Jesús Unturbe. La librería El Jardín de Melibea ofrece ya al visitante un fondo editorial único, pero la gran joya será la subida a la torre. Se puede ver la torre de la iglesia de San Martín alineada con la catedral, pero desde otros puntos se puede ver el juego más fantástico de tejados que uno pueda contemplar. Casi parece un cuadro cubista. Se pensaba que tendría un precio de 4 euros y que se podrían descubrir las 15 salas del museo que van a mostrar la colección más rica del arte segoviano, que se completará con los carteles de las exposiciones que el Torreón ha acogido en las últimas décadas. El problema surgía con la licencia de apertura, que no era concedida al necesitar implantar mejoras en la seguridad y también un ascensor para facilitar la subida a la segunda planta del Torreón. Y eso te exige hacer un plan bastante grande, bastante laborioso, en el que estamos trabajando precisamente para presentarlo a la Junta de Castilla y León y que nominalmente podamos ser un museo con todas las de la ley. Allí siguen celebrando exposiciones, conferencias y congresos con un salón de actos para 90 personas. Pero la Fundación colabora con Bankia en ayudas sociales, concretamente de 70.000 euros, y en la última convocatoria de acción social participaron un total de 36 colectivos. Además de la cesión de la sala de la Fundación Caja Segovia en la Bajada del Carmen, que es de su propiedad tras el acuerdo con Bankia. Y nos dejan miércoles y jueves para actividades propias, de tal manera que desde la sala vamos a poder seguir apoyando, por ejemplo, con la iniciativa de cesiones de espacios que hacemos conjuntamente con Bankia para que el tejido asociativo segoviano pueda seguir promoviendo allí actividades. Precisamente allí, desde el mes de diciembre, cuentan con una sala de cine gracias a la colaboración privada de Ser Cine. Proyecciones de viernes a martes, con especial atención estos días a las películas seleccionadas para los premios Goya. Era algo, creo que la gente reclamaba, una ciudad muy cinéfila como Segovia no podía estar sin una sala en el centro, y entendemos que a la gente le cuesta subir. Además de celebrar cursos, talleres y actividades en los centros Corpus y Cristo del Mercado. Pues hasta aquí el estado de la cuestión. Ahora, en el segundo bloque, tendremos una conversación con el presidente de la Fundación Caja Segovia, Javier Reguera. Muchísimas gracias, Daniel Martín, por habernos servido esta información, estos bloques informativos, para situar la cuestión, como decíamos. Y muy buenas noches, gracias. Y a todos ustedes, pues también emplazarles, no buenas noches, que será al final del programa, sino emplazarles hasta dentro de un par de minutos después de la publicidad. Volvemos enseguida. Seguimos, continuamos en Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión. Hoy estamos con el presidente de la Fundación Caja Segovia, que precisamente en el caso de las prejubilaciones
es la entidad que representa la acusación particular. Don Javier Reguera, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña, como cada miércoles, el director de La 8 Televisión y del Día de Segovia, Juanjo Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches, Aurelio, y feliz Día de los Periodistas. Feliz Día de los Periodistas, es San verdad. Francisco de Sales. San Francisco de Sales. Uno ha perdido ya la referencia esta de los patronos. Pero algo tenemos que celebrar todavía, ¿no? Pese a que la cosa esté mal. No sé yo si hay mucha cuestión que celebrar, realmente. Por lo menos que trabajamos y que hacemos el trabajo lo mejor que sabemos y que podemos, y que, bueno, pues desarrollamos una actividad de servicio hacia los demás. Lo intentamos, por lo menos. Ese es el mensaje de esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier Reguera. Vamos rápidamente porque hay muchos temas de los que hablar. Ustedes representan la acusación particular. Hemos conocido un auto que, bueno, pues a nivel de una ciudad y de una provincia como Segovia, pequeña, pues ha tenido una repercusión extraordinaria. Se habla de cuantiosas fianzas para 6 personas, concretamente 143 millones de pesetas, de euros, perdón, o 146, en fin, solo son 6 acusados penalmente. Luego hay otros 5 responsables civiles. Bueno, ¿cuál es su impresión de este auto de la juez después de los archivos? Bueno, yo creo que el auto, quizá lo primero que hay que decir es que era un auto previsible y además inevitable, puesto que desde que creo que fue en el mes de enero del 2017 la Audiencia Provincial dejó sin efecto el sobreseimiento de la causa, pues verdaderamente ya el paso siguiente era este. Y por tanto, pues se ha dilatado un poco porque ha habido recursos, en fin, ha habido incidencias procesales, pero realmente pues yo la valoración que hago desde luego es una valoración muy positiva, porque supone ya llegar a un estadio del proceso muy próximo a que finalice, y realmente son 7 años de instrucción que verdaderamente pues esto es una herida, digamos, y así lo interpreto yo, porque todo este tema de los procesos judiciales de Caja Segovia pues tienen una relación directa con cómo ha percibido la sociedad de Segovia la desaparición de la Caja, ¿no? Quiero decir que esto está en el fondo, no es lo que se juzga en este proceso, pero realmente sí que tiene que ver esto con esa sensación que tiene de frustración que tiene la sociedad segoviana por haber perdido un activo esencial en la dinámica económica y en la dinámica social de Segovia, ¿no? Y aunque no es un proceso, no se juzga aquí el tema de la desaparición, pero sí que, en fin, hay por parte de la sociedad, yo creo que lo ve como una relación directa, y me parece que es bueno llegar cuanto antes al fin, que se celebre el juicio y que se cierre esta especie de herida abierta que está en la sociedad y que, en fin, algún día tiene que tener fin, ¿no? ¿Y cómo valora la petición de penas que ha hecho la jueza y también la cantidad tan elevada de fianzas todavía? El viernes, valorando el auto, debatíamos a ver si había una fianza que eran 24 millones para 6 de los encausados, si era a título individual, eran los 6 quienes tenían que poner esos 24 millones. ¿Qué le parecen esas cifras tan elevadas de fianza? Sí, bueno, realmente las cifras en principio sorprenden, ¿no? por el volumen en conjunto de las fianzas, que en principio parece que superarían el total de las posibles responsabilidades civiles, ¿no? Yo creo que esto se aclarará, supongo que en los recursos que se han interpuesto pues se aclarará y se afinará un poco más el asunto de las fianzas. Pero bueno, hay que comprender que, claro, la responsabilidad civil puede ser muy alta. Sobre esa responsabilidad civil, que se valoraría en 18 millones de euros, que es el importe de las pólizas, pues los juzgados, no sino con carácter general, sobre esa cantidad de responsabilidad civil, a la hora de pedir fianzas, pues lo que hace es que las incrementa en porcentajes de gastos, de intereses, en fin, una serie de accesorios a
a la responsabilidad principal que pueden elevar la cuantía. En este caso, si se analiza el auto, los 24 millones de responsabilidad civil y de fianza que se piden, pues exactamente es el 33% más del importe de los 18 millones, que quiere decir que es la valoración que habrá hecho el juzgado de posibles gastos y costas y tal. Pero vamos, no está claro, evidentemente, como ya mencionabais, la cuestión de que 24 millones multiplicado por los 6 acusados, pues claro, en su conjunto superan con mucho la posible responsabilidad civil, pero yo creo que eso es una cosa que se matizará. Por lo que se refiere a la calificación, hay que tener en cuenta que estos son unas conclusiones, un escrito de acusación provisional, es decir, todo esto está sujeto a unas conclusiones definitivas que se producen una vez que se celebra el juicio. Calificación, Por tanto, en este caso, y perdone la interrupción, que en el caso de la acusación particular de la Fundación es la menor de la del resto de otras acusaciones. Sí, piden bueno, 3 años y 3 y 4, entre 3 y 4 años aproximadamente. Sí, vamos, yo la verdad es que todo esto está en manos del abogado de la Fundación, yo tampoco intervengo directamente en el asunto, pero por lo que conozco, el abogado se ha decidido por ir digamos, a la línea media de las penas posibles, ¿no? Pero bueno, como digo, es una cosa absolutamente provisional, aunque tiene ya su fundamento, y ya luego veremos el abogado, a la vista del desarrollo del juicio, cómo finalmente plantea la acusación. Hasta este momento del proceso, una de las principales líneas de defensa de los encausados era que, no habiendo un perjudicado, que no procedía una acusación. ¿Nos puede recordar el escrito de acusación de la Fundación Caja de Segovia? Porque sí que es la principal perjudicada. Bueno, vamos a ver, efectivamente esto es una cosa que sí que se aclarará en su momento, yo creo que está claro, ¿no? Pero una de las líneas de defensa de los acusados en estos procedimientos pues ha sido, digamos, el intentar hacer ver al tribunal que la Fundación Caja Segovia no es beneficiaria o no sería beneficiaria de la posible responsabilidad civil que se derivara del proceso, ¿no? Bueno, esto se ha planteado ya en varias ocasiones, incluso en la última resolución de la Audiencia Provincial. La Audiencia Provincial lo desestimó. Vamos, me parece que es evidente que la Fundación es la misma caja, es decir, no es que sea una sucesora, lo que ha ocurrido es que se ha producido una transformación de Caja Segovia en la Fundación. No ha habido una desaparición de Caja Segovia y una creación de una fundación nueva, sino que ha sido Caja Segovia que por imperio de la ley se ha transformado en una fundación. Bueno, hasta el extremo de que fiscalmente el número de identificación es el mismo. Quiero decir que el asunto está absolutamente claro, como está claro quién ha sido quién es el actual titular de todo el patrimonio de la Caja, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si hay alguna responsabilidad, y ya se verá en su momento, si hay alguna responsabilidad civil, no me cabe ninguna duda que la beneficiaria de esa responsabilidad civil tiene que ser Caja Segovia, no me cabe otra. Aunque soy consciente de que una de las líneas de defensa, ¿por qué es una línea de defensa? Pues porque la única acusación particular que hay en el proceso es la de Caja Segovia. Hay otras acusaciones que son acusaciones populares. En este caso sabemos que la Fiscalía no presenta acusación, ha pedido el sobreseimiento y no presenta acusación. Si Caja Segovia no tuviera la condición de acusación particular, la causa derivaría, como ha ocurrido en el proceso del crédito hipotecario de Caja Segovia también, derivaría directamente en el archivo, en el sobreseimiento y en el archivo de la causa, ¿no? Entonces, este es el motivo por el que, en fin, hay una línea de defensa que va en esa línea. Yo, en fin, respeto todas las líneas de defensa y, como se puede haber visto a lo largo de todo este proceso, la Fundación ha mantenido la acusación desde hace tiempo en este proceso, pero lo ha mantenido desde una óptica de respeto a la presunción de inocencia, que es, aunque es un derecho
que está en el origen mismo de la democracia y del Estado de Derecho, pues parece que últimamente no ha dejado de existir el derecho de presunción de inocencia. Hemos intentado por todos los medios, aunque esto es un imposible, que no se produjeran, por lo menos por parte nuestra, juicios paralelos, con el fin de que sobre todo pues en ciudades como Segovia, creo que es una cosa importante, porque los daños que se ocasionan como consecuencia de la falta de respeto a la presunción de inocencia o por los juicios paralelos, pues es personalmente muy, muy fuerte, ¿no? No vamos en este proceso, lo digo claramente, no vamos por una cuestión económica. Es decir, la Fundación no está en este proceso para coger dinero. Cuando nosotros hacemos nuestras posibilidades de futuro económico para la Fundación, no pensamos en esto ni lo necesitamos. No queremos que esto fuera una cuestión de vital importancia económica para la Fundación. Esto es nosotros estamos en el proceso porque moralmente pensamos que este es un asunto que, por las connotaciones que tiene en la ciudad de Segovia, debe enjuiciarse y debe pasar por la única autoridad judicial, imparcial, que puede hacerlo, que es la autoridad judicial. Lo que no hay es acusación del Ministerio Fiscal, y sí que sorprende cuando la Fiscalía debería intentar velar por los intereses públicos. ¿Qué le parece el papel de la Fiscalía en este caso? Bueno, pues pidiendo además el sobreseimiento de la causa, el archivo de la causa. Sí, en el juicio se van a plantear varios puntos de vista sobre este asunto. En fin, yo lo que ha determinado la Fiscalía pues lo respeto, porque no podemos hacer otra cosa, y en fin, esto no cabe duda que es un hándicap importante para el final del proceso, ¿no? Pero ¿Ha sido imposible conseguir mayor implicación de la Fiscalía? Me imagino claramente. Bueno, es que la implicación de la Fiscalía tiene que ser propia. Quiere decir que la Fiscalía analiza, toma las resoluciones que considera sobre el asunto y plantea sus conclusiones, ¿no? Hombre, a mí, no sé, me parece que en algún caso, porque claro, también en este proceso se están viendo cosas muy distintas, se están viendo personas que son beneficiarias de unos planes de prejubilación, pero que no han participado directamente, al menos, y por eso no han participado directamente. Me refiero en la aprobación, en la promoción de esto, aunque supongo que lo conocían. Hay otras personas que lo han promovido y además se han beneficiado. Hay otras personas que estaban en unos órganos de la Caja Segovia, y que en función de eso, sin tener ningún enriquecimiento personal, pues están también imputados por una posible administración desleal. En fin, hay un abanico de posiciones de cada uno de los imputados que por eso pues es muy difícil pronunciarse ahora en cómo va a terminar la cuestión. Aquí lo importante es que se celebre de una vez el juicio y podamos dar por terminado estos procesos, y cuando vengamos aquí no tengamos que estar necesariamente hablando de ello. Por documentos que hemos conocido, autos de la Audiencia Provincial, bueno, ahí en el último minuto antes de la fusión de la creación de Bankia, ya de la fusión, cuando se producen ya las últimas aprobaciones de las garantías para estos planes, de las pólizas, dice también la audiencia que la garantía de los planes de jubilación de 6 empleados suponen 17 millones, que equivalía a más de los beneficios de la entidad en el año 2010, parece ser. Aquí usted lo decía también, bueno, más suavizado, pero en realidad sí que hay quien en la Comisión de Retribuciones aprueba los planes, otros personas ya directivos que sirven a la Comisión de Retribuciones ese proyecto para que le firmen, y luego beneficiarios también otros 6 directivos más, ¿no? Sí, por eso es un comportamiento un tanto... Eso parece que es un planteamiento en el que, bueno, ha participado desde distintos puestos, pues ha participado mucha gente, y esto, mucha gente, la gente que está acusada,
y esto supongo que va a tener relevancia en la resolución final, si es que finalmente hay una resolución condenatoria, vamos. Pero no creo que las responsabilidades puedan ser iguales para unos que para otros, evidentemente. Sí, y una pregunta. La defensa ha dejado entrever que al haber sido el auto de la Audiencia Provincial quien ha dado un giro totalmente a estas circunstancias, a este procedimiento, porque teniendo en cuenta que el juzgado, y el juez y el fiscal pedían su archivo, bueno, pues tienen que ser otros magistrados diferentes los que juzguen el caso. ¿Usted entiende que tiene que ser así? Sí, parece que eso está claro, porque verdaderamente la Audiencia Provincial, vamos, mi opinión, la Audiencia Provincial en el auto que dejó sin efecto el sobreseimiento, pues claro, necesariamente entró a analizar temas de fondo de la cuestión, porque era necesario para la resolución que finalmente tomó, ¿no? Entonces, eso probablemente se considerará como que ya, digamos, los magistrados que han actuado en ese recurso, pues en cierta medida ya están contaminados en cuanto que ya se han pronunciado sobre el tema, y supongo que esto llevará como consecuencia una sustitución de los miembros de la sala que van a enjuiciar este asunto. Le quería hacer una pregunta directa y además a título personal, con su bagaje político. ¿Cree que en este proceso, en este devenir del proceso judicial, ha habido injerencias políticas? Yo pienso que no. O sea, yo creo que el proceso judicial, en la instrucción, y yo creo que no, vamos, yo al menos no determinaría que ha habido ninguna injerencia política. Yo creo que se han tomado las resoluciones por parte de los jueces con autonomía y con independencia, y yo creo que no ha habido, hombre, en la conciencia luego de cada miembro de la judicatura pues estará, pero vamos, aparentemente yo creo que ha habido, no hay elementos, vamos, para decir que ha habido una actuación parcial de ese tipo. Alarma social generó el tema de las prejubilaciones, la desaparición de la obra social y cultural de Caja Segovia, y alarma social, desde luego, generó cuando se anunció que ese buque insignia de la obra cultural, el Torreón de Lozoya, estaba hipotecado. Una cuantía de 6,8 millones de euros, precisamente para abonar una deuda tributaria de una operación inmobiliaria de la Caja de Ahorros en Asturias. La verdad es que las situaciones son a veces un poco esperpénticas. Sí. Usted finalmente, su equipo, la Fundación, llega a un acuerdo con Bankia. Hemos visto unas fotografías, nada más hemos tenido acceso a la información oficial que nos ha llegado de ese tema. También seguiremos hablando de este asunto, pero ¿era el acuerdo que tenían ustedes que hacer? ¿Realmente ha sido positivo? Bueno, yo creo que he visto ahora mismo, ya una vez celebrado firmado el acuerdo y el desarrollo del acuerdo, yo creo, vamos, no tengo ninguna duda, yo no lo tenía anteriormente tampoco, porque es que la Fundación no tenía otro futuro. La otra alternativa era continuar con un proceso incierto, porque se sabe que la Fiscalía también estaba pidiendo el sobreseimiento, un proceso en el que además Bankia no estaba imputada. Quiero decir que es un proceso y además un proceso en el que la compañía de seguros no se iba a hacer responsable de las indemnizaciones, con lo cual el futuro a corto plazo pues no podía ser más negativo. Frente a eso, y después de mucho que nos ha costado, pero que finalmente hay que reconocer que ha habido un entendimiento entre Bankia y la Fundación que yo valoro muy positivamente, finalmente teníamos a nuestro alcance resolver el problema con una quita es decir, con una condonación de la deuda del 71,4%. O sea, de esos 6,8 millones, el 71,4% desaparecían porque Bankia renunciaba a esa cantidad. Quedaba 1.900.000 euros para saldar la deuda. Bueno, no teníamos dinero
para hacer frente a esa cantidad. Pero bueno, nos planteamos la posibilidad de hacer una dación en pago con las 2 plantas que teníamos en un 28% del edificio de la sede central, y con esa dación en pago liquidar el acuerdo. Y lo digo ya, aclaro el acuerdo, porque como también hay polémica con el asunto del acuerdo, porque parece que hay personas que si se informa de una manera, lo primero que hacen es desconfiar de lo que se está diciendo. Pues lo que digo que el acuerdo se resume así, es que son 4 cosas y no hay ninguna otra cosa más en el acuerdo. El acuerdo son 6,9 millones de euros, 4.900.000 y pico euros, que es el 71 y pico %, condonados por Bankia, y el resto, 1.900.000, que aporta la Fundación, fundamentalmente a través de la dación en pago de esas plantas, que eran unas plantas que tenían un aprovechamiento muy complicado, porque son unas plantas que no tenían acceso desde la calle, es decir, que nosotros ahora mismo tenemos que entrar por la oficina de Bankia, es decir, bueno, que nos pareció que era la forma idónea de terminar con este asunto, porque además nos daba la posibilidad de iniciar, como se van a iniciar, o sea, que eso que quede claro, como se van a iniciar unas acciones civiles contra los consejeros, para pedirle exactamente todo lo que a la Fundación le ha costado el préstamo. Hablábamos al principio de los quehaceres periodísticos. Yo le puedo asegurar que ahora mismo uno de los retos periodísticos más importantes en Segovia es hacer público ese documento. ¿Por qué no se hace público? Yo, si tan fácil es como lo dice, le brindo las páginas del Día de Segovia de este fin de semana para publicar íntegramente el convenio, porque lo quiere saber todo el mundo, y ni ustedes ni... Es que todo el mundo lo sabe, porque el que no lo sabía y nos está escuchando ya sabe en qué consiste. No hay ninguna otra, o sea, en ese acuerdo no hay ninguna otra cesión, ni ninguna, digamos, contraprestación con Bankia que sea eso. Ese acuerdo, además de esto, porque la Fundación en ese acuerdo trató el crédito hipotecario y luego trató una serie de temas administrativos formales de división de patrimonio. Eso no era un tema conflictivo, lo que pasa es que la Fundación, como herencia de la Caja, tenía dentro del patrimonio inmobiliario 16 inmuebles que estaban compartidos entre la Fundación y Bankia. Son inmuebles que tienen la oficina, pero que al mismo tiempo tienen una obra social, tal. Bueno, eso estaba pendiente de dividir. Y lo que se hizo ahí es marcar unos plazos para la división, y esos plazos se han cumplido. En este momento se han firmado ya las escrituras de la división de todos esos inmuebles, menos uno, falta, creo, todavía el del centro del Corpus, por una cuestión de la comunidad de propietarios, pero el resto está terminado. Y es que no hay nada que decir. Ahora me dicen, haga público, al patronato. Yo hablo por mí, pero estoy hablando con el patronato porque afortunadamente todo lo que estamos hablando, todos los acuerdos que se han tomado respecto al crédito hipotecario, respecto a los procesos, todo eso está aprobado por amplísima mayoría, generalmente por unanimidad. En algún caso concreto ha habido alguna abstención, pero quiero decir que cuando yo hablo estoy hablando en nombre de todo el patronato. Izquierda Unida y Centrados, cuando se anuncian estas cosas que yo estaba aquí ahora comentando, que se hicieron públicas en el momento en que se había firmado el principio de acuerdo, desde ese momento no se fía. Es decir, parece que lo que yo estaba diciendo es mentira. Y entonces, pues pide que se haga público el documento. Yo le he contestado a Izquierda Unida y le he contestado a Centrados un largo escrito en el que se dice por qué. Primero se explica la naturaleza, porque eso creo yo que hay que aclararlo, y no sé si nos vamos a extender demasiado en este asunto. Nos quedan 3 minutos exactamente. Pues más o menos. Vamos a ver, la Caja es una entidad privada. Es verdad que es una entidad privada especial, en el sentido de que administra un patrimonio que era de Caja Segovia y que obviamente pues hay que, en cierta medida, hay que decir que es un patrimonio colectivo, digamos, ¿no? Bueno, por eso precisamente yo no he actuado, ni el patronato actúa
como si fuera una entidad privada, porque si fuera una entidad privada yo no hubiera informado ni de qué se había hecho el acuerdo, ni cómo se tenía que haber hecho el acuerdo, ni en qué condiciones se ha hecho el acuerdo. O sea que yo soy consciente de que lo que estamos administrando es un patrimonio que es en cierta medida de todos los segovianos y que por tanto hay que ser transparentes. Es cierto que ha habido dimisiones en el patronato que han denunciado el oscurantismo del acuerdo. Acuerdos oscuros. Ha habido una que en una carta pero bueno, voy a terminar esto y luego sí. Sí, por favor, muy breve. Ya... O sea, bueno, si lo que quería decir es que yo he contestado, les he explicado por qué no consideraba que la entidad de Caja Segovia, de la Fundación, tuviera que hacer público el acuerdo, y lo digo ¿por qué? Vamos a ver, si tiene algo claro el patronato de la Fundación, es que tiene que ser una fundación independiente. Es decir, si la Fundación Caja Segovia está al albur de las discusiones que se hagan en el ayuntamiento, de las discusiones que se hagan en la Diputación, y que eso nos lo trasladen a la Fundación, pues esto ya no tiene futuro. O sea, esto es casi como el crédito hipotecario, porque a la larga es el desprestigio de la Fundación y a la larga es que no conduce a nada. Entonces, el tema es que otra de las acusaciones que también le hacen Centrados y Izquierda Unida es que creen que influyó en la estrategia judicial de la Fundación en el caso de Torreón. ¿Influyó? ¿Que influyó el qué? Vamos, el acuerdo con Bankia. Bueno, por supuesto, bueno, sí. Bueno, pero ¿por qué influyó el cambiarse? Si aquí lo único que ha habido en el tema de la estrategia procesal es cambiar de la vía penal a la vía civil. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque en la vía civil responde el seguro y en la vía penal no. Esa es la cuestión. O sea, que es que todo tiene su explicación. Todo eso tiene unos informes jurídicos también que pidió, antes de firmar el acuerdo, que pidió la Fundación. Todo eso está claro. Y en fin, es un empecinamiento en pedir el acuerdo. Y yo ya hay también una cosa de un poco de dignidad de la entidad, ¿no? Pues, ¿a qué entidad privada se le pide que haga públicos sus documentos? Sí, Javier Reguera, que nos queda el último minuto y no me quiero... desde luego tiene para contar muchísimas cosas. En nuestros servicios informativos podremos continuar con la conversación, sobre todo por el futuro, las inversiones que se van a realizar este año, que no vamos a poder hablar de la Fundación, pero sí que hay un tema muy concreto que me interesa conocer. Ustedes han tenido conversaciones con el Ayuntamiento para alquilar el Palacio de Mansilla. Parece ser que el Ayuntamiento quiere dedicar 150.000 euros en los presupuestos de este año a la obra del edificio con el que se quede en el casco histórico. ¿Y puede ser el Palacio de Mansilla? Hombre, si esto se produjera, podría serlo. Sí, pero vamos, yo no tengo, la única información que tengo de eso es que el Ayuntamiento visitó el Palacio de Mansilla hace unos meses y no sé más del asunto. No sé, es más, nosotros en el Palacio de Mansilla, en estos momentos lo que estamos haciendo es buscar, y de hecho ha habido varias visitas recientes de inmobiliarias para la venta del inmueble, porque ya no podemos aguantar más. O sea, ya se está deteriorando y lo único que nos está haciendo es sangrarnos económicamente. O sea que... Muchísimas gracias por su presencia esta noche con nosotros. Lo hacemos de verdad porque, bueno, en estos momentos con esta tensión, con los casos judiciales, siempre son un tanto delicados. Le agradecemos que esté con nosotros. Muchas gracias, Juanjo. Gracias a ambos. Hasta el próximo miércoles, y a todos ustedes también les emplazamos en Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión. Hasta el próximo miércoles. Muy buenas noches.